Sí, el doctor Rubén Edel Navarro actualmente se desempeña como vicerrector de la región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Es decano del doctorado interinstitucional en sistemas y ambientes educativos y del cuerpo académico entornos innovadores de aprendizaje. Es doctor en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, maestro en educación por el Tecnológico de Monterrey y licenciado en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es investigador nacional nivel 1 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, CONACYT. Miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigación Iberoamericano en Educación, de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar y de la Sociedad Mexicana de Psicología. Participa en el núcleo académico del doctorado en investigación psicológica de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Colabora como profesor adjunto y asesor de diversas universidades internacionales. Además, es asesor de los proyectos Plataforma México X y Agenda Digital Educativa de la Coordinación General de Aprende MX. El doctor Edel trabaja la línea de investigación del aprendizaje mediado por tecnología, sobre la cual ha publicado más de 120 artículos y es autor de 15 libros publicados en España, Colombia, Chile, Argentina y México. También ha sido revisor y asesor editorial de más de 25 revistas científicas y conferencista en diversos países de Iberoamérica. Entre sus distinciones recientes se encuentran inclusión en el Top 2000 del ranking de científicos de instituciones mexicanas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Becado por CONACYT para estancia postdoctoral en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. Premio Internacional a la Innovación Educativa por la Nova Southeastern University de la Florida. Reconocimiento de la Universidad Veracruzana por su trayectoria de investigación y como mejor maestro evaluado por los alumnos. Este ha sido un breve resumen de la hoja de vida del doctor Rubén Edel. Doctor, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. De verdad que es un gusto estar en estas jornadas de innovación educativa. Agradezco a la doctora Marta Quintanilla su amable invitación a este evento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones importantes en relación a este estupendo tema que tiene que ver con la perspectiva, innovación y educación superior. Hablemos un poco de los futuros inteligentes. Yo tengo un ánimo así exacerbado por las miradas prospectivas y sobre todo en educación. Y si es en educación superior, pues estupendo. Espero que podamos coincidir y discrepar, bendita discrepancia académica, en relación a estas ideas del futuro de la educación y particularmente de la educación superior. Porque tengo otro tipo de reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Les propongo este itinerario ejecutivo, no se espanten. Van a ser 5 momentos muy breves, algunas reflexiones preliminares, hablarles, hay que tener retrospectiva también para saber hacia dónde vamos, esta cumbre mundial de la sociedad de la información, algunas iniciativas internacionales, compartirles una experiencia particular en México, a más de 3 décadas de distancia relacionada con el tema que nos reúne, y hablar un poquito de las miradas de futuro de manera muy breve, porque técnicamente podríamos desarrollar incluso un doctorado en esto de prospectiva e innovación en la educación superior. Empiezo con esta frase que no es cliché, no es de dientes para afuera, que es: una educación sin visión es una educación sin futuro. Cuando no tenemos claridad hacia dónde vamos, cualquier camino que tomemos es bueno. Algo que nos dejó la pandemia es justo esta posibilidad de anticipar escenarios futuribles y tomar acciones claras, concretas, si es que pretendemos tener liderazgo en cualquier campo de conocimiento. No es argumento desde mi punto de vista que alguien diga que como no hemos enfrentado una situación, pues podemos enfrentarla de cualquier manera.
¿sí? Eso es utilizar el azar para enfrentar cualquier tipo de situación, incluida la educativa, y la educación no es un acto azaroso, contrariamente la educación es un acto deliberado, es un acto sistemático, y como tal hay que afrontarla. Bueno, un poco el recuento rápidamente al respecto de qué fue lo que nos dejó este contexto en 2020 de la contingencia sanitaria. Pues en el 2020 nos paralizó completamente la educación. Más de 26 millones de estudiantes de las universidades tuvieron que detener su actividad, y lo mismo las instituciones de educación superior se vieron trastocadas en su operación, ¿sí? Operación académica, administrativa, logística. ¿Qué fue lo que más le preocupó a los jóvenes en este contexto? Si ustedes observan, uno de los principales preocupaciones de los jóvenes decían, pues es que tengo preocupación de retrasarme en mis estudios. Los efectos de la pandemia ya los estamos midiendo y son devastadores en todos los niveles educativos. La humanidad vamos a pagar un precio elevado, al menos que no tomemos medidas emergentes para poder paliar y en el corto plazo todo esto que nos sucedió. Evidentemente que no solamente fue el retraso en los estudios, sino ahí hay una serie de situaciones de otro orden, principalmente económico, que es la preocupación principal de los jóvenes y que habrá que afrontar. También el costo psicológico a nivel comunitario, yo creo que nos da como un tema para hacer otra conferencia distinta. ¿Qué es lo que buscamos en las instituciones de educación superior? Cuando empezó la pandemia, a mí me preocupó muchísimo que los tomadores de decisiones salieran, o sea, tomadores de decisiones institucionales me refiero, en la educación superior, salieran a decir, nos movemos a una modalidad híbrida. Y lo que yo me preguntaba es, ¿alcanzaremos a dimensionar lo que estamos declarando en ese sentido? Porque moverse a una modalidad híbrida no es solamente contar con recursos tecnológicos para poder lograrlo, que generalmente ese era el fundamento para expresar eso. La modalidad híbrida tiene dimensiones administrativas, logísticas, pedagógicas, didácticas, y entre ellas las tecnológicas. Pero el recurso tecnológico no resuelve una modalidad híbrida. Y tuvimos tránsito hasta ese tipo de modalidades. El teletrabajo, el home office se volvió algo normal. Se tuvieron que hacer reajustes en los calendarios escolares. Vean, ahí la principal, cómo desvela la pandemia estos esquemas tradicionales que tenemos de enseñanza-aprendizaje. En el paradigma tradicional, en donde todo es uniforme, hay ciertos horarios, hay ciertas características del acto educativo, y llevarnos al paradigma de la virtualidad, en donde la flexibilidad impera, pues fue un choque de paradigmas. Y lo que generalmente se hizo fue querer llevarse de lo tradicional a en línea, y también cometimos un grave error en ese sentido. La evaluación en el aprendizaje a distancia, también pudimos darnos cuenta de que no funcionaba utilizar sistemas de evaluación tradicional, llevárnoslos en línea. Algo que se desveló de manera muy fuerte fue todo el tema de competencias digitales. Y parecería que esto se focalizó exclusivamente en los docentes, pero no necesariamente, también en los estudiantes. Porque la humanidad ha abrazado un terrible error en relación a la natividad digital, ¿sí? Algo que no tiene fundamento. Tú no tienes competencias digitales por haber nacido en una temporada de la historia. Esto de las generaciones millennials, centennials, es una vacilada increíble que el mundo ha abrazado y que tampoco tiene fundamento científico. El panorama de la educación en toda Iberoamérica entre el 2010 y 2017 había un incremento exponencial de la matrícula de la educación a distancia. En esta época del 2020 a la fecha hubo un incremento también considerable de todas las modalidades educativas mediadas por tecnología. Puedo expresar, escuchaba yo al colega que me antecedió, y pues discrepo en esta
mirada de futuro en relación que la educación se tiene que mover exponencialmente como lo hace la tecnología. No, terrible error. Sí, la educación debe de seguir su propio pulso. Hace 10 años escribía yo en un temático del Consejo Mexicano de Investigación Educativa acerca de la contribución de lo virtual en la educación. Voy a dejar de compartir tantito para compartirles a través del chat la liga a ese documento del 2010 para que ustedes lo consulten y bueno, voy a hacer un movimiento aquí para mostrarles justo esto que les quiero decir. Y en ese temático, justo en ese temático, lo que destacaba era esta figura que aparece ahí. Se desconfigura, se despixela por la ampliación, me disculpan en ese sentido, pero la analogía en esta figura es muy clara, ¿no? Se ve al gigante de la tecnología dando grandes pasos y a la educación abrazada de una de las piernas de la tecnología. Y justo ese era el mensaje que daba yo en 2010, hace pues 12 años, en donde decía que la educación no tiene por qué seguir el ritmo de la tecnología, debe de seguir su propio pulso. Si el desarrollo tecnológico es vertiginoso, dejemos que continúe su desarrollo vertiginoso y nosotros tomemos las propias decisiones en relación a lo que es el empleo de tecnología. Continuando con este panorama, ¿sí?, acerca de la educación superior, pues bueno, varios países hermanos, Brasil, Colombia, Honduras, España y México, fueron los países con mayor proporción en su matrícula de estudiantes en la modalidad a distancia, ¿ok? Ustedes lo pueden confirmar ahí. Hemos tenido un despunte significativo en lo que es el aprendizaje mediado por tecnología. Hay que tener cuidado en relación a la evolución de la brecha digital en este sentido, porque la última generación de la brecha digital no está en el acceso a computadoras, no está en el acceso a conectividad, no está en el acceso a dispositivos móviles, sino está puesta en contenidos digitales de calidad. Esa es la última brecha digital. Y si estamos ofertando aprendizaje mediado por tecnología, más vale que tengamos en cuenta ese indicador para no estar fomentando más la brecha digital. Algo que ha sucedido en las instituciones de educación superior, nos hemos movido a una transformación digital en las universidades, pero que esta transformación digital tiene su efecto dominó en diferentes dimensiones de la educación superior, en la propia estructura institucional, en la oferta educativa, evidentemente en las modalidades educativas. En ocasiones nos enfrascamos en temas que no nos van a conducir a ningún lado y que lo único que nos hacen es perder el foco. Me refiero a esta discusión permanente de las modalidades educativas, si es que abordamos e-learning, b-learning, m-learning, net-learning, y el foco debe de estar en el aprendizaje, debe de estar en el learning, no en los diferentes prefijos. Tenemos que voltear a ver el currículum, tenemos que voltear a ver la misión y visión de las instituciones de educación superior. La educación superior estaba trastocada antes de la pandemia. La pandemia fue un gran pretexto como para voltear la mirada y ver qué es lo que estaba sucediendo en nuestra función como instituciones de educación superior. El uso de plataformas, pues bueno, fue evidente, ¿no? O sea, como que descubrimos lo que era el sistema de videoconferencias. En el doctorado en sistemas y ambientes educativos que tuve oportunidad de dirigir durante 10 años, 10 años antes de la pandemia, nosotros utilizábamos Webex Cisco para el sistema de videoconferencias. No fue nada extraordinario el poder utilizar un sistema de videoconferencias, pero parecería que en el campo educativo los docentes se sorprendieron porque existía esta posibilidad de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Yo creo que tiene que ver con
esto de desdeñar la tecnología, el aporte que puede generar la tecnología en la educación, y que si anteriormente, antes de la pandemia, se podía considerar como una omisión, o sea, omitir emplear tecnología, si ahora lo hacemos, se va a convertir en una negligencia. ¿Por qué? Porque en muchas legislaciones, en muchas leyes de nuestros diferentes países de Iberoamérica, ya se está incorporando el empleo de tecnología en el acto educativo. Pasamos de tecnologías de información y comunicación a un acrónimo mayor que es tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales. Y eso no lo digo yo, lo dice la agenda digital educativa de este país, me refiero de México. ¿Qué empresas ganaron más con la pandemia? Pues todos lo sabemos, ¿no? Ahí las tienen en pantalla. Facebook, Amazon, Google, Microsoft. Evidentemente que aquí debemos reflexionar muy seriamente en esta relación que hay entre las empresas, la universidad, el mercado y la propia sociedad. Hacer que suceda, fíjense bien, sacar de los libros la cuádruple hélice, ¿no? En donde necesitamos impulsar el desarrollo, sí desde las universidades, pero sí desde las empresas, pero sí desde los diferentes órdenes de gobierno, pero también, ¿sí?, en armonización con la sociedad civil. Solamente de esa manera podemos sacar de los libros la cuádruple hélice. Miren, con estas miradas de futuro, decimos, no sé quién pueda anticipar el futuro. Yo tuve un excelente colega, colaborador, amigo, un venezolano, José Silvio, y José Silvio, ahí en el 2001, hace 21 años, nos decía el doctor José Silvio, el aprendizaje del futuro será más virtual, más móvil e inalámbrico. Tremendo gurú en dejarnos esta ecuación de la virtualidad del doctor José Silvio, que yo modestamente he tratado de seguir su ejemplo, y claro, yo no me comparo, sería petulante de mi parte inclusive expresarlo con su alcance de mirada de futuro, pero si a mí me preguntan cuál será la tendencia del aprendizaje mediado por tecnología, pues yo me atrevería a decir que la flexibilización de los sistemas, modelos y ambientes educativos, ¿sí? Y evidentemente que tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos por flexibilidad en la educación para poder operarlo. Pero este ejemplo del doctor José Silvio a mí me ha acompañado a lo largo de mi desarrollo profesional y me ha servido como un gran ejemplo. Lo que necesitamos apuntar es una educación para la transformación social. Si algo nos dejó la pandemia a todas las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, es el compromiso que tenemos con el sector social. Cada vez la demanda va a ser mayor de la sociedad civil hacia las universidades. Y más vale que las universidades podamos dar respuestas de esa formación a lo largo de la vida. ¿Ok? Necesitamos armonizarnos con eso. Una triste realidad, si nosotros volteamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible y cómo vamos, ¿sí?, es que la respuesta, por ejemplo, en el área 4 de educación de calidad, la triste respuesta es que no vamos a alcanzar los objetivos. Entonces, yo creo que es un fuerte revés a nuestra capacidad de organizarnos, de ver el futuro, de diagnosticar, de planear, de evaluar, de meternos a la mejora continua, esta experiencia de no poder alcanzar plenamente lo que se planteó para el 2030. ¿Cuáles son los retos? Pues bueno, retos en relación al empleo de tecnología, a esta simbiosis entre educación y tecnología, es tener visión a través de planes, ¿sí?, planes de colaboración para la transformación digital en las organizaciones. Hay diferentes iniciativas a nivel mundial en donde han marcado la tendencia en ese sentido y que, pues bueno, me gustaría compartirles a continuación. Necesitamos pensar más allá de los límites. Decía yo, asumir esta responsabilidad activa por la humanidad. En las instituciones de educación superior siempre andamos preocupados por
las competencias profesionales que voy a desarrollar en mis estudiantes. ¿Qué tipo de competencias voy a desarrollar? Y no habría que preguntarnos primero qué clase de persona queremos formar. Sí. Voy a hacerles un comentario y asumo la responsabilidad del comentario, que es, en diferentes países de Iberoamérica nos cansamos, decimos que estamos hartos de la corrupción, ¿no? Estamos hartos de la violencia. ¿Y qué hacemos como instituciones de educación superior para erradicarla? ¿Cuál es nuestro compromiso en relación a eso? ¿Cuál es nuestro compromiso en relación a diferentes temas que son transversales, como el tema de la sustentabilidad, como el tema del cambio climático, como el tema de la equidad de género, y que tenemos que resolverlo en una educación con una gran visión, una educación para todos, ¿sí? Y que podamos operar de esta manera. Por ahí en la cumbre mundial, sí, esto ya tiene por lo menos mucho más de una década, nos apuntaban a que existía una brecha digital, ¿sí? Entre aquellas personas y sociedades que tienen la posibilidad de beneficiarse y no con las tecnologías de la información y comunicación. Y que esas tecnologías tienen incidencia no solamente en el trabajo y en el aprendizaje, sino para la vida diaria. A esto apunta a un tema transversal también que deben de visualizar las instituciones de educación superior, que se llama ciudadanía digital. Sí. Y la principal preocupación es que aquí siempre los que no salen beneficiados en ningún momento es esta población no vulnerable, sino yo hablo de población vulnerada, que son los pobres, los indígenas, los adultos mayores, personas con capacidades distintas, madres solteras, personas de la tercera edad, migrantes, refugiados, que se ha apuntado a que la tecnología es estupenda. Pues bueno, que alguien me pueda explicar de qué manera la tecnología ha beneficiado a todos estos sectores. ¿De qué manera la tecnología está en los centros penitenciarios? ¿De qué manera la tecnología está en los hospitales? ¿De qué manera la tecnología está en las zonas deprivadas socioculturalmente hablando? Y la respuesta es que no está. Pues no que era muy buena la tecnología para esto. La respuesta es que no le hemos tomado el pulso a la tecnología como tal. Un tema que debe de preocuparnos es el futuro laboral de nuestros jóvenes. ¿Para qué los estamos preparando? Cuando un joven sale de la universidad al campo laboral, ¿sí? Se les dice, oye, ¿sabes trabajar de manera colaborativa? ¿Tienes inteligencia emocional? ¿Tienes tolerancia a la frustración? ¿Sabes administrar tu tiempo? Y digo, ¿y eso en dónde los formamos? Eso que se ha denominado como habilidades blandas o soft skills. Yo los invito a que revisen el último reporte de LinkedIn 2022 y vean cuál es el principal foco o interés de los reclutadores de recursos humanos en relación a la contratación de personal con estudios profesionales. Se van a ir de espaldas. Lo principal que están viendo los reclutadores actualmente se llaman habilidades blandas, no la formación en contenidos disciplinarios. Aquellas personas que tienen más desarrolladas esas habilidades blandas tienen mayor posibilidades de contratación en cualquier tipo de organización y de empresa. ¿Para qué carreras o para qué campos del conocimiento estamos formando en las universidades? Las necesidades a nivel social han cambiado. Hay diferentes campos emergentes en todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Que nos están demandando nuevas carreras, nuevas profesiones distintas. Es cierto, la parte tecnológica ha demandado en esta área otro tipo de formación, ingeniería en robótica, desarrollo de Big Data, científico de datos, desarrollador de Python, etcétera. ¿Sí? ¿Y de qué manera hemos respondido las universidades a este llamado? Las iniciativas a nivel mundial se han movido a la creación de agendas digitales educativas. Y eso no es nuevo. Tenemos a Brasil en el 2001, a Chile en el 2007. En México, nosotros finalmente, hace relativamente 2 años, pudimos concretar una agenda digital educativa, pero hace 3 décadas
un periódico de circulación nacional en México, me preguntaban que si dotar de computadoras a las escuelas era correcto, era adecuado. Y les decía yo que estaba bien hacer implementación tecnológica, incorporar computadoras en las escuelas, pero que no era suficiente, sino que teníamos que formar a los propios docentes en el empleo de tecnología. Habría que tomar una formación docente. Claro, los medios son especiales, particulares para poner las notas, para vender, y en ese momento pusieron en el periódico en el 2010, señalan a la Secretaría de Educación Pública falla en la estrategia digital. Y lo que yo decía es que necesitamos una agenda digital, necesitamos una estrategia digital, ¿sí? En relación a qué, a pensar, tener esa mirada de futuro, qué hacer con la infraestructura y el equipamiento. Y que esa estrategia digital nos pudiera permitir visualizar el desarrollo de competencias digitales, tanto en docentes como en estudiantes, pero emplear de manera deliberada, pedagógicamente, la tecnología e Internet. ¿Cómo es que Internet se puede convertir en un estupendo recurso didáctico? Siempre hay un acuerdo generalizado. Si nosotros decimos Internet es un buen recurso didáctico, todo el mundo va a decir que sí. Pero cuando le preguntamos a esas personas que afirman cuál es el fundamento didáctico de emplear Internet, pues ahí las respuestas pues van a escasear muchísimo. Ahora, ¿cómo esta visión de que si voy a emplear, por el hecho de emplear tecnología, entonces voy a brindar calidad? No necesariamente. O sea, tengo que focalizar el rendimiento académico del estudiante, tengo que focalizar los procesos cognitivos. ¿Qué tipo de procesos de pensamiento estimulo empleando tecnología dentro y fuera del aula? ¿Qué destrezas? ¿Qué actitudes? Para esto necesitamos tener políticas, tenemos que tener diagnósticos. Estas miradas del microcontexto y del macrocontexto que puedan ir a impactar en los planes y programas para la formación inicial de profesores, ¿sí? de docentes. Este mito de que una computadora va a sustituir a un profesor, eso no es cierto. Es más, si una computadora es capaz de sustituir a un profesor, el profesor se lo merece. Pero no habrá el dispositivo más sofisticado que pueda suplir la función de un docente en el aula. Ahora, digitalizar no es lo mismo que educar. Utilizar plataformas, dispositivos, recursos, artefactos, eso no es educar per se, ¿sí? La mediación tecnológica es lo que nos va a acercar a lo que pretendemos. Pensar en modelos tecnopedagógicos, tanto para la formación y capacitación docente como para estas competencias transversales que hablábamos, de la multiculturalidad, inclusión, sustentabilidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hace, digamos, relativamente reciente venimos saliendo de este diagnóstico de la competencia digital docente en las instituciones de educación superior, en donde un gran volumen de profesores, más de 30,000 profesores, pudimos concretar este diagnóstico, y lo principal es que 90 instituciones, imagínense la cantidad de académicos, pudimos ponernos de acuerdo, ¿sí? Al menos en Latinoamérica, ¿qué entendíamos por competencia digital docente? Y ese ya fue un gran logro epistémico. Y decíamos, la competencia digital docente no es otra cosa más que la amalgama de los dominios cognitivo, procedimental y actitudinal de esas tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales que van a garantizar, fíjense bien, el empleo seguro, crítico y creativo de esa tecnología en los procesos educativos. ¿Ok? Entonces, yo creo que al margen de haber llevado a cabo este diagnóstico, este acuerdo entre qué entendíamos por esas dimensiones de la competencia digital docente, nos permite primero llegar a un acuerdo y avanzar en ese sentido. En ese libro que se publicó, pues bueno, viene el apéndice acerca del cuestionario, del instrumento que utilizamos con docentes, pero también con personal responsable de la capacitación y la formación continua de los docentes. ¿Y cuál era la idea? ¿O cuál es la idea? Pues crear un espacio común para la formación de docentes en materia de competencia digital docente. Es decir,
que las instituciones de educación superior realicemos una alianza y compartirnos todos estos recursos que tenemos para la capacitación y ponerlos en un espacio común para que de cara al futuro tener la posibilidad de certificar, como instituciones de educación superior, certificar la competencia digital docente. Y si esto lo podemos hacer de manera interinstitucional, pues estupendo. Esa es la idea, de poder colaborar, poder contribuir. Nosotros requerimos de un modelo para poder evaluar esas destrezas. Echamos mano del modelo Dreyfus, que tienen ustedes ahí en pantalla, que va desde novato hasta experto para poder emplear la tecnología. ¿Ok? Bueno, voy a la parte final de mi participación, y es en esta posibilidad de que podamos ver el futuro, de anticipar esos escenarios futuribles. Yo preguntaría, bueno, ¿qué escenarios visualizamos para el desarrollo de la educación? Y particularmente para el desarrollo de la educación superior. ¿Qué es lo que alcanzamos a ver? ¿Cuáles serían esas variables que podrían facilitar el cambio? Venimos saliendo de una contingencia sanitaria. Nadie nos garantiza que podamos entrar en cualquier otro tipo de contingencia, que puede ser sanitaria nuevamente. Decimos en México, déjenme tocar madera para que no suceda. Pero puede ser una contingencia de otra naturaleza. Pues una contingencia climática, una contingencia civil, una contingencia informática, tecnológica. Puede haber un conflicto tecnológico, ¿sí? Que nos bote todos los sistemas, ¿sí? El hackeo está a la orden del día. Entonces, todo esto cabe dentro de lo probable. ¿Por qué no nos reunimos a pensar de manera deliberada cuáles son esos escenarios futuribles para la educación superior? Que pensemos, ¿sí? Que pensemos qué variables facilitan el cambio, pero qué variables podrían obstaculizar el cambio. Es decir, esta resistencia natural que hay en la transformación, ya lo decía Rogers hace 60 años en su teoría de la difusión de las innovaciones. Hace 60 años, Rogers nos decía, no te preocupes, un porcentaje, ¿sí? Un porcentaje de tu población en donde pretendas incorporar una innovación se va a resistir, y eso es terriblemente natural, ¿sí? Es una reacción organizacional natural. Pero ¿qué creen? La resistencia al cambio no sería el único obstáculo que podríamos enfrentar. La propia innovación, fíjense qué paradójico, la propia innovación también podría ser un obstáculo. ¿Y a qué nos referimos por esto? A que si lo que pretendemos transformar, ¿sí? Se sale del territorio de la innovación, ¿sí? Cuando la disrupción que pretendemos implementar se sale de esos límites de los que pretendemos transformar, puede ingresar a ser una disfunción. ¿Cuántos temas, al menos a nivel nacional en México, podemos hablar de programas que en su momento fueron, se plantearon como terriblemente innovadores, y lo fueron en su diseño? Yo les puedo hablar de habilidades digitales para todos, les puedo hablar de Enciclomedia, Mi Compu MX, que fueron programas a nivel nacional en esta relación con la tecnología y la educación que fracasaron, que fueron un fracaso. Porque como ideas fueron estupendas, fueron ideas estupendas mal operadas. Mal operadas. Y eso es lo que puede ocurrir en una innovación. Si nosotros ignoramos que la innovación puede adoptar diferentes formas y no necesariamente ser disruptiva, eso de llegar ante un paradigma, romperlo y reconstruirlo, nos puede llevar al fracaso. Luego, entonces, necesitamos tomarle el pulso a la innovación, tomarle el pulso a la transformación, tomarle el pulso a la tecnología y no caer en este terreno disruptivo que nos pueda conducir al fracaso. ¿Y de qué manera lo podemos lograr? Pues es que entre mayor número de variables consideremos, vamos a reducir el margen de error. Pensemos, por ejemplo, en los efectos que tendría una agenda digital educativa, tanto en el corto plazo como en el largo plazo.
Equilibremos nuestro pensamiento. ¿Qué va a suceder en el corto plazo de manera positiva y negativa? Lo mismo que de largo plazo. Consideremos consecuencias, consideremos puntos de vista, consideremos alternativas y posibilidades. Todo este pensamiento estratégico, creativo, empleémoslo para tener una mirada de futuro que nos permita tener certidumbre. Lo que sí estoy completamente seguro, y yo creo que no necesitamos tener mirada de futuro, es que la nueva tecnología no implica nuevas formas de aprendizaje. Nosotros seguimos aprendiendo exactamente de la misma manera. Aprendemos por ensayo-error, aprendemos descubriendo, aprendemos jugando, aprendemos por evitar el castigo, aprendemos con premio. Esas son las formas naturales, socializando. Esas son las formas naturales de aprender. La tecnología puede cambiar vertiginosamente. La forma de aprender de los seres humanos no. ¿Sí? Aprendemos a través de la simulación. Tenemos que retornar a lo básico. Hablemos de estrategias didácticas. Se habla de simuladores, pues eso es, la simulación es una estrategia didáctica. Simulación a través de objetos, a través de dibujos, la simulación digital. Eso es lo básico, no es la tecnología. La innovación educativa no es producto de la tecnología, sino de la transformación de las prácticas pedagógicas, y eso ya tiene un rato que lo vengo fundamentando y lo vengo diciendo. Miren, para poder transitar, para poder pasar, ¿sí? De la innovación a escenarios con o sin contingencia, lo que necesitamos hacer es conjugar, hacer una amalgama entre esta visión de futuro, pero también en relación con creatividad, con expertise académica, que no es lo mismo que experiencia académica. Alguien puede tener experiencia académica de 50 años, 40 años, pero no tener expertise académica, que es destreza, pero también con mediación tecnológica. ¿Sí? Lo que nos ayuda a la tecnología es para mediar el aprendizaje, pero flexibilidad curricular, tener claro cuáles son los procesos cognitivos que pretendemos estimular. Cuando decimos vamos a estimular el pensamiento de nuestros estudiantes, sí, pero ¿qué tipo de pensamiento y cómo? Pensamiento crítico, creativo, analógico, hipotético y sobre todo, con compromiso social. Si algo debemos de tener las instituciones de educación superior, es esa sensibilidad por el compromiso social. Si nosotros prospectamos de manera articulada, escalonada, pues lo que teníamos que hacer, os digo paradójicamente, lo que teníamos que hacer ayer era el rediseño de programas, rediseño de materias, rediseño de asignaturas, ¿sí? Pensar en el diseño instruccional en línea, si es que lo que pretendemos es la mediación tecnológica, pero lo que tenemos enfrente, ¿sí? Irremediablemente, todas las instituciones es el rediseño curricular para cumplir con estos nuevos compromisos que nos están demandando socialmente. Miren, les dejo estas reflexiones finales. No vale lo que dice nuestro diploma, sino lo que nosotros sabemos hacer. El ser modelos en Instagram o el ser soldados en cualquier videojuego, esto no es transformación digital de los campos profesionales. Y hay un autor francés, Maurice Blondel, que nos dejó una frase para la eternidad que a mí de manera particular me encanta y que refiere que el futuro no se prevé, sino se construye. Yo creo que nos ha dejado una gran lección Maurice Blondel en ese sentido, y todos los pensadores en relación a lo que representa la visión de futuro en la educación, y que podemos echar mano de todos esos conocimientos para pues, generar un mejor futuro. Me encantaría interactuar con ustedes a partir de este momento, agradecerles su amable atención. Yo quiero ser muy respetuoso del tiempo para poder platicar pues largo y tendido con ustedes.
Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor Edel. Queremos comentarle de que además de esta sala donde estamos nosotros, hay una sala webinar donde están nuestros docentes participantes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también de otras universidades públicas y privadas. Y el canal de YouTube por el que nos siguen muchos participantes. Tenemos algunas preguntas para usted. Invito a mi compañera, la máster Sonia Navarro, para que le dé a conocer estas preguntas. Adelante, estimada Sonia. Sí, bueno, la primera pregunta sería en relación a la última brecha digital que implica el desarrollo de contenidos de calidad, la adopción de modelos de digitalización prima sobre los desarrollos individuales. ¿Cómo convergen? Miren, si hacemos un recorrido histórico acerca de la brecha digital, todo empezó con el acceso a computadora, ¿de acuerdo? Después fue el acceso a Internet, después fue el acceso a banda ancha, después el acceso a dispositivos móviles, ¿de acuerdo? Esta nueva brecha tiene que ver con contenidos digitales de calidad. Las mejores acreditadoras del mundo en educación a distancia, dentro de uno de sus indicadores institucionales, le preguntan a la institución, ¿quién es el que diseña los contenidos? Dicen, el profesor tal, perfecto. ¿Quién es el que implementa esos contenidos en la plataforma? Y señalan al mismo profesor. ¿Y quién es el que da la clase sobre esos contenidos? El mismo profesor. Hay tremenda inconsistencia ahí. ¿Qué quiere decir? Hemos tenido la idea equivocada que el experto en contenido es aquel que tiene que desarrollar digitalmente los contenidos. ¿Ok? Lo mismo aquel que me tiene que indicar cuál es el modelo tecnopedagógico idóneo para desarrollar esos contenidos. Y necesitamos pensar en un trabajo multidisciplinario. No somos octagón, no debemos de ser octagón para dominar los 8 ángulos. Y quien diga que es octagón, discúlpenme, pero nos está mintiendo, porque nadie puede ser octagón. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer si es que pretendemos entrar en el terreno de la innovación, es justo trabajar de manera multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque en las fronteras del conocimiento entre una disciplina y otra, justo ahí está la innovación. Pero necesitamos sinergizarnos para poder brincar esta brecha que estamos estimulando, que tiene que ver con las características de los contenidos que ponemos en un entorno virtual. El hecho de tener la mejor plataforma del mundo, digo, no decimos nombres, hay más de 800 en el mercado, pero con el hecho de que institucionalmente yo tengo una plataforma con licenciamiento o sin licenciamiento, per se, eso no hace que yo dé educación a distancia, en línea, híbrida, de calidad, sino tiene que ver el diseño al interior de ese entorno virtual. A eso nos referimos. Que puedes tener la plataforma más espectacular del mundo, pero si al interior no hay una estrategia didáctica, no tienes claridad al respecto de qué competencias vas a desarrollar, pues no estás dando calidad. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cómo mantener la mirada en la innovación disruptiva cuando la tendencia en las instituciones de educación superior ante la contingencia de la reducción de presupuestos? Pues yo diría que no es deseable mantener la mirada en la innovación disruptiva, porque eso podría conducirnos al fracaso. Miren, hay generalmente todos los caminos, cuando hablamos de innovación y sobre todo de empleo de tecnología, nos llevan a la conectividad, ¿no? Dices, pero ¿cómo me vas a hablar de innovación si no tengo conectividad? No puedo utilizar tecnología. Bueno, déjenme transmitirle esta experiencia. Hace un año, por estas fechas, andaba yo en Haití, junto con otro colega de la Universidad Nacional Autónoma de México, y íbamos a una misión educativa. Y la misión educativa consistía en visualizar el contexto nacional de Haití para dar las mejores opciones, ¿sí? Como sistemas y ambientes educativos. Y saben que la mejor opción fue tener modelos desconectados, evidentemente, porque Haití tiene problemas de luz, tiene problemas económicos, tiene problemas sociales, tiene un cóctel de problemas. ¿Sí? Y decíamos, bueno, ¿cómo podemos mirar
el diseño de un sistema, un ambiente educativo desconectado. Y adivinen a dónde llegamos. Llegamos a Ethernet, como el Internet para el otro día, el Internet para el siguiente día, ¿no? No tenemos capacidad nosotros de diseñar ese tipo de modelos que podamos prescindir de la conectividad para seguir operando con calidad. Pues claro que lo podemos tener, nada más hay que pensar de manera deliberada cómo lograrlo. ¿Sí? Entonces, la invitación es, a ver, no nos pongamos como obstáculo la conectividad o la infraestructura para poder operar. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la disposición de las instituciones de educación superior, universidades, sobre la docencia y aprendizaje virtual? ¿Debería continuar sujeto a horarios preestablecidos o aportar mayor flexibilidad? El paradigma de la virtualidad lo que ofrece es justo eso, flexibilidad. Si algo redescubrimos en la pandemia fue eso que sucedía como aprendizaje se podía dar de manera sincrónica o asincrónica. El tema de los horarios está vinculado con eso. La gran posibilidad que nos ofrece en términos de flexibilidad la virtualidad es esa, la posibilidad de aprender de manera sincrónica y de aprender de manera autogestiva. Ahí tienen un gran ejemplo a través de los MOOC, de los Massive Online Open Course. La gran posibilidad de formarse, ¿sí? De formarse de manera autoadministrada, de poderse evaluar y poder tener resultados, ¿sí? Muy satisfactorios en función a la propia experiencia áulica en el entorno virtual. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por contestar las preguntas. Con esta última pregunta damos cierre al ciclo de preguntas. Sí, agradecemos al doctor Rubén Edel por tan valiosa conferencia y por ser parte de esta 13ª jornada de innovación educativa. Y damos paso a un acto especial de reconocimiento por la doctora Marta Quintanilla. Adelante, doctora Marta. Su micrófono, doctora. Muchísimas gracias, doctor Edel, por habernos regalado estos más de 45 minutos de mucho aprendizaje. De su conferencia nos ha permitido ver realidades muy parecidas en nuestras universidades nacionales. Esa mirada suya que yo la comparto al 100% porque hemos venido trabajando en esta línea de innovación educativa y de este enfoque de ver las tecnologías, de ver la innovación educativa no necesariamente mediada por tecnología, sino en su integralidad desde el diseño curricular. Así es que creo que muchos de los que están siguiendo y participando esta 13ª jornada de innovación educativa han disfrutado y han aprendido mucho de su conferencia, ¿verdad? Por eso, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tenemos una gran gratitud con usted por desprenderse de su conocimiento y experiencia y poder compartirla con la comunidad académica de nuestras universidades y de quienes participan en este encuentro académico. Y como muestra de esa gratitud, le hacemos entrega de un significativo diploma de reconocimiento al doctor Rubén Edel Navarro por su colaboración académica como conferencista en la 13ª jornada de innovación educativa, ecosistemas educativos digitales para una educación superior disruptiva, humanística e inclusiva. Y firman este reconocimiento, doctor, nuestra vicerrectora académica que estuvo inaugurándonos esta mañana, la máster Belinda Flores de Mendoza, y mi persona. Así es que reciba a nombre de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de toda la comunidad académica que es parte de esta jornada de innovación 2022,
este diploma de reconocimiento con la esperanza que podamos volver a encontrarnos, que sigamos estrechando estos lazos de colaboración académica y que pronto podamos tener algunas actividades y proyectos conjuntos en el ámbito de la innovación educativa y de toda esta disrupción que estamos viviendo las universidades. Así es que recíbalo con nuestra gratitud, se lo haremos llegar electrónicamente y le dejaría con su mensaje final de cierre de esta importante conferencia que nos ha brindado. Pues agradecerle sinceramente su amable invitación y encantados que pueda suceder todo esto que visualiza, colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Será un honor poder colaborar en el futuro y poder coincidir interinstitucionalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y lo despedimos con un efusivo aplauso, ¿verdad? Gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.